La batalla de todo un pueblo contra las acciones promovidas y alentadas con el propósito de poner fin a la revolución cubana han sido una constante durante más de 60 años. Así como las acciones subversivas han estado presentes durante un tiempo, también durante todo ese tiempo terminan una y otra vez en fracasos. En este programa, que se dedica a abordar desde la óptica jurídica los más variados temas de la agenda nacional, hoy pondremos la mirada en el ordenamiento jurídico cubano y en esas herramientas que son desde constitucionales, están en las leyes constitucionales, legales, que permiten combatir estas conductas y defender desde el derecho nuestro proyecto político-social. Acompáñenos, ya comenzamos. Buenas noches. Voy a dar la bienvenida a mi invitado, José Luis Reyes Blanco, jefe de Departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Bienvenido, fiscal. Adelante, por favor. Es primera vez que está con nosotros, sí. Así es que... buenas noches. Todo un placer. Saludos. He estado indagando y me dicen que usted lleva más de 30 años como fiscal, desde los municipios, en las tunas, en la provincia, aquí en la Fiscalía General. O sea que tiene una vasta experiencia sobre este tema del cual vamos a hablar ahora. Sí, ya pasan 3 décadas que estamos vinculados al trabajo de la Fiscalía como fiscal municipal, provincial, en diferentes instancias y diferentes provincias, como usted ha dicho. Bueno, desde su experiencia, quisiera en primer lugar que usted me diga si en su opinión, en este combate contra la subversión político-ideológica, Cuba tiene herramientas para jurídicamente protegerse, para jurídicamente echar adelante este combate contra algo que ha sido constante, que ha fracasado, pero que se mantiene. ¿Tenemos jurídicamente forma de protegernos? Sí, la tenemos, Humberto. Tenemos un sistema de leyes, de normas, que nos permiten enfrentar cualquier tipo de agresión, de subversión, empezando por la Constitución de la República. Y la Constitución, quisiera esta vez no hablarla desde el punto de vista técnico, de ley de leyes, como lo decimos, ley suprema. Mantiene esa condición, es real esa condición de ley suprema, pero queremos hablar de la Constitución como proyecto social aprobado por la inmensa mayoría de los cubanos. Queremos hablarlo como el proyecto que abrazamos, que queremos, como la herencia de todos nuestros años de lucha y las proyecciones que queremos para todos nosotros, para nuestras futuras generaciones. Esa es la Constitución que defendemos, esa es la Constitución que tiene previsto en su artículo 1, tiene previsto, bueno, pues, que Cuba es un Estado de Derecho. Ajá. El 4 es importante destacarlo en este tipo de conversación que tenemos, porque este artículo 4 establece que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano, y que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que se refrenda en esta Constitución es irrevocable. Importante que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Creo que exactamente, sí. Es el más grave de los crímenes. Y también es, con este precepto nos respalda de que quien atenta contra la patria, contra el proyecto, pues bueno, los ciudadanos tienen ese derecho de combatir. Quien atenta contra ese proyecto social recibe severas sanciones. Pero también este artículo 4 le da a los ciudadanos, por supuesto, ese derecho a combatir, a exigir el respeto, a licitar los medios de lucha. Incluso el propio artículo establece, incluyendo la lucha armada, si fuese necesario, pero establece la forma en que el ciudadano que votó por esa Constitución, que abraza ese proyecto, defender nuestro proyecto y defender de los ataques. Estaba recordando, fiscal, los fines del Estado, porque creo que es el artículo 13, si pudiéramos verlo. También en algunos de los incisos, importante, cardinal, porque está la directriz por la cual el Estado cubano debe guiar toda su actuación. Aquí tenemos el B y el C. Sí, aquí en esta imagen tenemos el B y el C, porque el B y el C está diciendo que entre los fines del Estado está mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía, y preservar la seguridad nacional. O sea, nosotros, ese es un artículo que establece varios fines, pero estos dos queremos destacarlos porque están estrechamente relacionados con la defensa del proyecto. Pero yo pudiera
tal vez decirle, fiscal, es que la Constitución la aprobamos en 2019 y usted me dice que tenemos armas en plural, jurídicas para defendernos. Pero resulta que ese ordenamiento jurídico es más antiguo que la Constitución y la Constitución es más importante, aquí lo hemos dicho muchas veces, es norma de aplicación directa. Bueno, y si esas otras normas están hoy vigentes y van en contradicción con esto que plantea la Constitución, solo tenemos la Constitución para jurídicamente luchar en esta batalla de la subversión político-ideológica. No, Humberto, tenemos la Constitución y siempre la mencionamos como un elemento fundamental, pero tenemos también un sistema de leyes, tenemos un Código Penal, tenemos leyes como la Ley 88, la Ley 80 y 88, pudiéramos después hablar un poco más, hacer algunas precisiones sobre esas leyes, pero tenemos esas herramientas, ese sistema de leyes. Es decir, no se trata de una única norma, es decir, la Constitución, ni que esta Constitución, por ser del 2019, entre en contradicción con las leyes que le preceden. No entra. No entra en contradicción porque esta Constitución es una continuidad de la del 76 y nuestras leyes penales también son continuidad, se van actualizando, lógicamente. ¿El Código Penal puede ser útil entonces? Sí, cómo no. Es cierto que hay proyecciones de actualizar, de modificar, de se acaba de decir hace un rato, el país está trabajando en estos temas. Ciertamente, no desconocemos esta realidad. Las leyes hay que adaptarlas, hay que adecuarlas a las nuevas circunstancias, a los nuevos entornos, pero el código que tenemos, pues perfectamente nos sirve para enfrentar este tipo de conducta. Y este artículo 1.1 del Código, que establece uno de sus objetivos, es contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia de respeto a la legalidad socialista, al cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia social. Por tanto, entre esos objetivos, ese es un objetivo del Código que se mantiene para los nuevos que se puedan promulgar, porque está en consonancia con nuestro proyecto, con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones, con los derechos del pueblo. Es como una especie de fin preventivo. Yo siempre que oigo hablar del Código Penal, pensar en que no solo establece delitos y penas, sino que está dando una alerta importante, es un límite, un muro de contención para aquellas conductas que pueden ir contrarias a lo que la mayoría entiende se debe hacer en una sociedad civilizada, en una sociedad ordenada. No es solo usted hizo esto, ocurrirá esto otro, es una alerta. Sí, bueno, el Código Penal siempre tiene un fin más allá del represivo, de imponer una sanción o una medida para aquel que haya infringido una ley o una norma, también tiene el de prevenir, el de crear una cultura de respeto a las leyes, de educación ciudadana, de que las personas sepan qué es lo que está previsto, qué es lo que puede hacerse, qué es lo que no puede hacerse, qué puede pasar si hacemos algo que está concebido en la ley como delito. Vamos a poner algunos ejemplos de esas conductas que pudieran darse para promover la subversión político-ideológica y qué respuestas tiene nuestro Código Penal, fiscal. Sí, el Código Penal, si nos concentramos un poco en el tema subversión y las acciones que tienen que ver con la subversión político-ideológica o las acciones de subversión del orden, pues lógicamente pudiéramos ir directamente a delitos que afectan el orden público. El orden público. El orden público. Hay un título que como bien jurídico, el orden público tiene varios delitos, pero el artículo 200, los desórdenes públicos, que prevén las concentraciones de personas para crear manifestaciones de alarma, para proferir ofensas, para crear alguna situación de inestabilidad en la vía pública, en los lugares públicos. Bueno, ahí tenemos el delito de desorden público. Es una de las figuras que pudiera integrarse, cometerse en actos de estos donde se concentren personas, donde hagan actos ofensivos, de provocar enfrentamientos con la autoridad. Y si llega la autoridad a ese presunto desorden público, fiscal, y la autoridad comienza a actuar, ¿qué pudiera pasar ante la falta de cooperación de quien promueve el desorden público? Lo primero que debemos decir es que la autoridad entra a actuar con legítima, o sea, es legítima la actuación de la autoridad. Pero la autoridad tiene un fin, entre sus fines, de preservar el orden, de velar por la tranquilidad ciudadana. Y si hay un grupo de personas que están persiguiendo alterar esa ciudad, ese estado de cosas, alterar ese orden público, bueno, pues lógicamente la autoridad debe actuar. Si la autoridad actúa y contra la actuación de la autoridad se provocan actos violentos, actos de ofensa, de agresiones, de resistencia, oposición, bueno, pues hay conductas delictivas previstas en el Código Penal
que perfectamente también se pueden encuadrar. ¿Ya no sería el desorden público solamente? No, serían, digamos, ese conjunto de manifestaciones delictivas está en una parte del código que se plantea que son ofensas, agresiones contra las autoridades y sus funcionarios. Por tanto, son una gama de delitos que, bueno, están ahí en el código y son utilizados en pudiéramos ver, por ejemplo, la resistencia que está en uno de los artículos, si pudiéramos mostrarla. La resistencia, la desobediencia, el desacato, que es la ofensa, algo que incluso a veces se está utilizando con mucha frecuencia, el hablar con un lenguaje agresivo, ofensivo, dando falsas imágenes de la autoridad. Esas son conductas que se integra el delito de desacato, y el de resistencia, el de oponerse a que la autoridad actúe de la manera en que le está encomendada como misión, como tarea fundamental. ¿Qué estamos mostrando? La manera en la que lo refleja el código. Por ejemplo, el desacato, artículo 144, establece una sanción de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Usted hablaba también de, bueno, ya veíamos la resistencia, el desacato, está el caso de la desobediencia. Yo estaba pensando también, fiscal, la cuestión relacionada con la propaganda, la propaganda enemiga. ¿Esto se regula de alguna forma? Sí, ya hay lo que vamos a otra. Nos movemos ya de este tipo. Nos vamos a otro, digamos que familia de delitos, otro bien jurídico, que es el de la seguridad del Estado. O sea, hay delitos que afectan la seguridad del Estado. El de propaganda enemiga está regulado, está regulado, sí. Artículo 103. Digamos, ahí establece las sanciones. Y dice, bueno, incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma. Y confeccione, distribuye o posea propaganda de carácter mencionado en el inciso anterior. Es un poco más fuerte la sanción aquí, sí, de 1 a 8 años. Porque aquí, fíjese, esa conducta pudiera integrar otro delito si no tuviera el propósito de afectar la seguridad del Estado. Y entonces aquí se ve que hay un ánimo, es decir, no es el hecho de escribir una propaganda por escribirla, es una propaganda que tiene un fin, persigue un objetivo, es crear un estado de confusión, de desconfianza del Estado, de atacar al Estado, a la esencia misma del Estado, y entonces justamente es merecedor de una conducta mucho más lesiva, mucho más agresiva, y entonces por tanto es merecedor de una sanción mucho más severa. Recuerdo la cuestión de los símbolos patrios, ultrajar los símbolos patrios. Aquí hablamos en algún momento, pero quiero aprovechar su presencia hoy para recordar, aquí hay otros elementos de la propaganda enemiga, porque tiene unos cuantos acápites, pero quisiera pasar al ultraje de los símbolos de la patria. Sí, este es de los delitos que se encuentran en el Código contra el Orden Público. Hay delitos del ultraje de los símbolos de la patria que prevé sanciones para el que muestre desprecio a la bandera, el himno o al escudo nacional. Y bueno, establece sanciones de las que están vistas ahí en la pantalla. Hay que decir que son ataques directos a cuestiones, digamos que son sagradas para el cubano. O sea, su bandera, su himno, su escudo, su busto de un héroe, de un mártir. Entonces, son cosas muy sagradas que laceran mucho el sentimiento de cubanía, del sentimiento patrio. Y son conductas también que están previstas en el Código, como les decía, en los delitos contra el orden público, que también pudieran cometerse por este tipo de personas. Lamentablemente, pudiera darse en este actuar de la subversión político-ideológica el hecho de que se llegue un poco más allá. Se produzcan incluso daños en espacios físicos, en instalaciones. ¿Cómo refleja esto el código? Hay conductas que se cometen por individuos que ejecutan actos, digamos que vandálicos. Pudiera ser actos vandálicos, graficándolo un poco más, contra establecimientos comerciales, lanzamiento de objetos, piedra para dañar los establecimientos comerciales. Hay actos incluso contra, o pueden darse actos, no es que él esté asegurando, pueden darse actos de enfrentamientos o de ataques a instituciones estatales, centros de generación eléctrica, escuelas. En realidad, en los proyectos de estas personas que aceptan convocatorias de cometer actos de esta naturaleza, están previstos los más disímiles objetivos, siempre con el propósito de atacar o de enfrentar las instituciones estatales. Ese sería el delito de sabotaje. Ese es un delito de sabotaje. Que tiene, veo,
varios incisos porque lo va detallando casi... Sí, el delito de sabotaje es muy específico y lo va señalando, pero en esencia es eso, es decir, es provocar una afectación a instituciones estatales, a instalaciones estatales, pueden ser a centros de generadores de energía, es decir, digamos que a lugares importantes, neurálgicos para la vida económica de un lugar, y puede ser también a proyectos, instalaciones, digamos, educacionales, o sea, hay varios aquí posibilidades. Vemos que incluso el artículo 105 establece sanciones muy severas, de 10 a 20 años, dice por acá al inicio. Es que es muy grave la conducta. Si se ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna persona, si se utiliza el fuego. Es que es muy grave la conducta, le decía Humberto. O sea, el Código Penal, código que está hecho para defender los intereses del pueblo, código que tiene sus fines, nos recordamos lo que habíamos dicho, los objetivos de este código, y son conductas muy graves. ¿Y qué puede pasar para la persona que daña un bien de uso colectivo? O sea, el que daña un lugar donde se genera la energía eléctrica, el que daña una escuela, o el que daña una fábrica donde se está produciendo, sobre todo incluso en estos momentos, sí, donde con tanta hostigamiento, con tanta guerra, con las carencias de determinados recursos. Entonces, son conductas muy graves que deben ser merecedoras de sanciones muy severas. Hemos mencionado en no pocas ocasiones el fenómeno del mercenarismo fiscal. Lo que no lo hemos hecho tal vez desde la perspectiva penal. Quiero también aprovechar, porque sé que lo refleja el Código Penal. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Cómo entender la idea del mercenarismo desde el derecho penal vigente en Cuba? Bueno, hay el delito de mercenarismo, bueno, está ahí, artículo 119 del Código Penal. Pero antes de caer a temas técnicos, ¿no?, a la descripción, que pueden estarlo leyendo ya el texto exacto del Código Penal, debemos decir que estos son, primero que el mercenarismo es un delito que se regula en todas las leyes, o sea, es decir, está previsto en documentos de Naciones Unidas que debe regularse por los estados nacionales. Es decir, las leyes de cada estado deben regular el delito de mercenarismo. Es digamos que dentro de los documentos de Naciones Unidas está establecido con carácter preceptivo. Precisamente porque el mercenario primero es un individuo sin patria, es un individuo que se vende al mejor postor, es un individuo que comete los hechos no porque tenga determinada filiación política, porque quiera o porque tenga determinado proyecto social, es un individuo que es capaz de matar, si fuera necesario matar, de incendiar, si fuera necesario incendiar, de destruir, si fuera necesario destruir, de difamar, si fuera necesario difamar, por dinero. Es decir, que aquí el elemento dinero, el elemento de que las personas hagan las cosas por dinero, es lo que distingue, lo que destaca este hecho delictivo. Y en el Código hay otros delitos que se cometen, que digamos está lo que llamamos ánimo de lucro, es decir, las conductas que se cometen por una motivación económica. Pero aquí es hacer cualquier cosa, si fuera preciso matar. Es lo que, o sea, la gravedad de esta conducta. Y no cabe duda que cualquier persona que se afilia a un gobierno extranjero o que responde a intereses de gobiernos extranjeros, que recibe financiamiento de gobiernos extranjeros, pues puede cometer delitos de esta naturaleza que, como usted ve, son sancionados con penas muy severas, como son graves las conductas estas de mercenarismo. Quiero detenerme, creo que han sido varios ejemplos. Estamos en el punto del financiamiento. ¿Cómo entender jurídicamente lo que es financiamiento? Porque quizás pudiéramos pensar que financiamiento es sacar dinero del bolsillo y entregárselo a usted, pero el mundo ha cambiado mucho. Hay muchas maneras hoy de yo poder transmitir dinero o cualquier otra forma para yo recompensar una actitud de alguien, una conducta de alguien para cometer alguno de estos actos. ¿Cómo ustedes ven eso hoy? Ciertamente, o sea, todas las conductas estas hay que verlas en su contexto actual, en su momento. Y es cierto que las formas de financiamiento han variado. Pudiera mantenerse la tradicional entrega de dinero o de un salario, que es como a veces ha funcionado por los años, de un salario. Pero ya el que paga mercenario tiene diferentes formas de pagar ese acto mercenario. Y él que cobra como mercenario, pues también recibe cualquier tipo de retribución o de beneficio, digamos, material. Pero que además no solamente lo comete o lo puede cometer esta persona que lo recibe, sino que en este entramado de que le llegue el dinero a quien lo va a recibir porque va a hacer el trabajo sucio,
O sea, eso utilizo el trabajo sucio porque dentro del argot del mercenario y del que financia también utilizan esa expresión. Bueno, el que va a hacer el trabajo sucio para que llegue ese dinero puede que pase de mano en mano, de parte en parte, vayan quedándose en algunas partes y al final llegue un dinero. Por tanto, todas las personas que participan de ese, como le decía, entramado, de esa cadena de suministros de dinero o de cualquier otra ventaja o beneficio económico, que son disímiles. Un regalo. Puede ser un regalo, una recarga a un teléfono, puede ser un pago por... La posibilidad de hacer algo, una decisión. Sí, puede ser algún estímulo. Ya le decíamos que algo que la persona lo recibe como una gratificación, como una recompensa, porque hizo lo que le pidieron que hiciera. Estaba pensando, mientras usted decía eso, fiscal, esas maneras de terciarización que agencias del imperio realizan para también lavar un poco el dinero. Hemos hablado de premios que se otorgan a personas y eso va lavando la imagen, de visas que se otorgan para viajes. O sea, que yo creo que las formas son indudablemente muchísimas, ¿no? Así es. ¿Y hay consecuencias, en su opinión, para aquellos que financian desde el exterior? Si no están en Cuba, no les pasa nada, eso queda impune totalmente. Bueno, la propia legislación nuestra, esa que le decía que teníamos leyes para enfrentar este tipo de conducta, nos permiten, nos posibilitan el juzgamiento de personas que no se encuentren en el país. Es decir, que están financiando y que no están en Cuba. Que están financiando o que tengan un nivel de participación, porque puede ser que algunos financien, pero otros convoquen, otros coordinen y entonces tengan un nivel de participación para que esta acción que pretenden se realice aquí en Cuba tenga éxito. Y entonces todas las personas que puedan tener un nivel de participación, bueno, pues tienen o pueden ser procesadas. Y pueden ser procesadas en ausencia. O sea, en Cuba tenemos el procedimiento expedito, lo tenemos en nuestra ley de procedimiento penal, que también será adecuada en los próximos meses, pero la que tenemos perfectamente recoge el procedimiento, la forma en que deba ejecutarse ese tipo de proceso y juzgar en ausencia a aquellas personas. O hacer también algún tipo de cooperación jurídica internacional, trasladarle al Estado donde se encuentren los hechos que ha cometido, si son hechos delictivos. Ahí, bueno, entran otras consideraciones de índole de derecho comparado, del derecho en los lugares donde se encuentra, pero bueno, existe la cooperación jurídica internacional. Eso es posible. ¿Qué es posible? Es decir, lo que le quiero al amparo de la legislación vigente en Cuba. De la legislación vigente es posible la cooperación jurídica y el juzgamiento de personas que se encuentran en el exterior por las leyes cubanas porque cometen actos que se consuman, que tienen como afectación, si la afectación la provocan aquí en Cuba. Yo recordaba, y quiero que me acompañen, ir hasta el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque existen dos leyes vigentes desde hace ya algunos años, finales de los 90. Está la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del año 1996 y una segunda, vamos a verla por favor, también usted puede consultarla en el sitio de la Asamblea, que es la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Esto es muy interesante porque se trata de un escenario en el cual el Estado, usted ha explicado el código penal, ahí están esos hechos, ahí están las penas, pero resulta que tenemos estas leyes también vigentes que establecen que si usted realiza determinadas conductas en función de subvertir el orden, habla de la ley Helmburton que lo que persigue es destruir nuestro sistema económico, político y social. Si usted lo que persigue es eso, pues entonces ya no voy al Código Penal, sino que voy a lo que establecen estas leyes con sanciones incluso mucho más severas que la que usted acaba de explicar aquí. Por favor. Efectivamente. Esta ley, que como usted decía, es del año 99, es una ley que es consecuencia de la ley 80, que es del año 96, y que como usted decía, bueno, pues se hace para protegernos de la ley de Helmburton y de todas las acciones agresivas que se implementaron a partir de la promulgación de esa ley por el gobierno de los Estados Unidos. Esa ley que se llama Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía. Bueno, pues entonces viene esta ley. El artículo 9 de la ley 80 establece que se propondrán leyes para sancionar a las personas que realicen acciones de coordinación, que tengan la iniciativa de realizar acciones en contra del gobierno cubano, de enfrentar nuestro proyecto social. Entonces, son conductas que tienen ya su semejanza con las del Código, pero que son conductas que tienen una respuesta penal que
más severa, con sanciones, digamos, más severas, porque cada respuesta penal severa obedece a un nivel de lesividad mayor. Yo creo que este por cuánto, vamos a acompañar, vengan conmigo, miren lo que dice, de la ley 88. Es propósito de esta ley sancionar aquellas acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación. Es muy claro. Muy claro. Y destruir su sistema político, económico y social, sin que en modo alguno menoscabe los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Yo le pregunto, ¿es posible aplicar esta ley? Es posible aplicar esta ley. ¿Por qué? Si fue un escenario tan diferente, si tenemos hoy nueva Constitución. Digo diferente porque un país no se parece, o al menos tiene muchos cambios veintitantos años después, como los seres humanos, los países, la historia misma. ¿Por qué podemos aplicar esta ley teniendo en cuenta lo que dice este por cuánto? Bueno, esto diríamos, esta ley 88 diríamos como se conoce como una ley especial, que tiene una regulación mucho más específica de este tipo de conducta. Es posible su aplicación, como mismo ya lo fue. O sea, es una ley que ya se ha usado, en su momento se ha usado. Lo que es una ley que el Estado se reserva el derecho de emplearla en el momento que lo considera adecuado, en función de los intereses de la nación. Es decir, no es una ley que se va a aplicar automáticamente, pero es posible aplicarla porque está vigente y porque además, como les decía, se utilizará cuando el Estado considere que es más beneficioso. Bueno, ¿cuál pudiera ser esas consideraciones? ¿Qué puede ser? Nosotros, los juristas decimos principio de oportunidad. O sea, se utiliza oportunamente en el momento que se considera adecuado, pero nosotros para que se comprenda, bueno, ¿cuál puede ser el momento adecuado? Bueno, cuando se incrementen las agresiones, cuando, digamos, las condiciones en las que se vive son de hostilidad permanente, de agresividad permanente, cuando exista un clamor popular porque se apliquen leyes para personas, para individuos que pretenden acabar, pretenden terminar, pretenden destruir lo que la mayoría votó que quiere. Ese sería el principio de oportunidad. Le estoy tratando de darle el clamor popular puede estar dentro de unido a la voluntad del Estado en función de resolver una situación con personas que pretenden subvertir el orden político, económico, social en el país. Es lo que estoy entendiendo de lo que usted dice. Aquí estamos viendo, fíjense que son los mismos hechos que narramos al inicio, pero con sanciones mucho mayores, muy fuertes, pero teniendo en consideración el propósito de la persona, o sea, lo que la persona pretende con sus acciones. Yo les invito a buscarla, sitio de la Asamblea Nacional, Ley 88 de 1999. Aquí pudiéramos detenernos, fiscal, en algunos de los preceptos. Incurre, por ejemplo, en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años, quien proponga o incite a otros por cualquier medio a ejecutar algunos de los delitos previstos en esta ley. Hay que leerla, indudablemente, hay que refrescarla. Ley 88. Yo quisiera terminar con lo siguiente. Quiero hacerle varias preguntas para reafirmar un poco lo que usted ha dicho e irnos con esas ideas. Como comencé, le vuelvo a preguntar. ¿Existen armas, instrumentos, entendiendo como instrumentos jurídicos en este país vigentes hoy para el combate contra la subversión político-ideológica? Absolutamente. Vigentes de inmediata aplicación. Existen esos instrumentos. ¿Son compatibles, fiscal, esos instrumentos jurídicos con la nueva Constitución, con el ordenamiento jurídico en su conjunto? ¿Son perfectamente aplicables? ¿Entran en contradicción con algo de esto? No existe contradicción. Perfectamente compatible su uso. Su utilización, su aplicación. Su aplicación no entra en contradicción con ningún precepto de la Constitución, porque son los preceptos de la Constitución y los preceptos de nuestras leyes penales son continuidad. Se pueden ir perfeccionando, pero los objetivos, los fines se mantienen, porque nosotros desde hace muchísimos años ya definimos el proyecto social que defendemos. Esta ley especial, estas leyes especiales, son creaciones, esta modalidad únicamente de Cuba para conductas más graves, o sea, que el país se defienda, que una nación defienda de manera muy especial cuando es atacada
desde la subversión así de esta forma? ¿Esto es solo en Cuba? No, de ninguna manera. Tenemos varios estados, incluso por áreas geográficas. O sea, hay países de Europa que lo tienen, hay países del área que lo tienen. O sea, son leyes especiales que los estados ponen en vigor para protegerse. Los estados tienen que protegerse de las minorías que quieren a veces de manera violenta acabar con el Estado, eliminar el proyecto social, y los estados tienen la obligación de protegerse. Como es una respuesta mucho más fuerte, entonces respetamos menos en ese caso las garantías y los derechos de las personas que cometan estos actos. De ninguna manera. En uno de los preceptos de la Ley 88 lo señala, el respeto a los derechos y las garantías, que como todos sabemos, a partir de la Constitución de 2019, hay una amplitud en cuanto al debido proceso, los derechos y garantías fundamentales del proceso penal, y todos se cumplen absolutamente. O sea, no entra en contradicción, se cumplen, se garantizan los derechos. ¿Y los que no están en Cuba? Ya se lo pregunté ahorita, pero quisiera reafirmarlo. Los que no están en Cuba pueden ser perfectamente sujetos de aplicación de estas leyes y pueden ser procesados. Es decir, lo mismo pueden ser procesados o extraditados, establecer otros actos de colaboración jurídica internacional con el fin de que respondan penalmente por los actos que han cometido. Yo le agradezco su presencia. Es un tema sobre el que podemos ahondar mucho más, pero este acercamiento de hoy creo que ha sido muy válido. El combate diario a la subversión político-ideológica, ya escuchamos, tiene sólido, tiene contundente respaldo jurídico, primero en la Constitución, pero también en nuestro ordenamiento vigente. Porque las leyes son claras, porque a la institucionalidad de la nación, junto a los ciudadanos, nos tocó en su momento construir todo eso. Y hoy que toca, hoy corresponde acatarlas. Sí contamos con disposiciones jurídicas, sí. Y si contamos con disposiciones jurídicas que son expresión de la voluntad de la mayoría del pueblo, no existe otro camino posible, claro que no, que cumplirlas estrictamente y que actuar apegados todos a sus dictados de conducta. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Una comedia italiana le ofrecemos el domingo en calidad de estreno en el programa Locura de Verano. Les adelanto que tiene que ver con tres familias que no se conocen, deciden irse de vacaciones y lamentablemente el destino les hará alquilar la misma casa para pasar esas vacaciones. Continuamos con el segundo episodio